Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el sábado de la Santísima Virgen María, en el primer día de junio, mes del Sacratísimo Corazón de Jesús, en el año de la oración, el programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la cuarta semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Justino. San Justino vivió entre el año 100 y el 168. Es reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la Iglesia. Preparación para la fiesta de Nuestra Señora María Reina de la Paz. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este día noveno de nuestro itinerario de consagración a Jesús por María, 33 días. El título de hoy se pudiera enunciar como Mis anhelos y los ídolos. Dice la Gospa: no renunciéis a la salvación y a la vida eterna por ir tras lo fugaz y la frivolidad de la vida. Estoy entre vosotros para conduciros y como madre para advertiros. Venid conmigo, lo dijo el 2 de agosto de 2009. Siempre había buscado la felicidad de mil maneras, incluso a veces poniendo en riesgo mi propia vida. Así nos narra Conte su historia de vida. Tengo 35 años, considero que mi infancia fue muy movidita. Mi familia era católica solo de nombre, recuerdo que recibía más amor de los extraños que de mi familia. Envidiaba a los niños pobres, ellos al menos eran felices porque recibían caricias de su madre. Les hablaba, les daba el beso de las buenas noches. Hice artes marciales durante muchos años. A los 13 ya formaba parte del mejor equipo de la Serie A y enseguida me seleccionaron para el equipo nacional. Gracias al deporte viajé por casi todo el mundo. A los 17 años fui cocinero en Roma en uno de los mejores restaurantes de la guía Michelin y también sommelier. A los 19 años era guardia del cuerpo VIP de personajes televisivos y después gorila, persona encargada de alejar a los clientes molestos. Hice este trabajo durante 7 años. Estaba entre gente muy rica, en contacto con la droga, el sexo. En mi vida no faltaba nunca el dinero, las mujeres, los coches, etc. Lo tenía todo. ¿Qué te parece? Era machista, orgulloso, astuto y jugaba con cualquiera. Para mí el universo de la mujer era un juego de niños. Al cabo de un tiempo entré a formar parte de un club de motoristas e incluso allí en pocos años llegué a lo más alto e hice muchas más cosas que una persona en 30 años. Las mujeres, las peleas, el dinero, las drogas, el alcohol eran parte normal de mi vida. Me hacía respetar a fuerza de golpes. En aquel mundo solo el que era fuerte salía adelante. Me conocían en todos lados, incluso en el extranjero, iba siempre armado. De cualquier forma, siempre me hice respetar. ¿Reconoces alguna similitud de tu vida con la de Conte? Tal vez tu seguridad no está puesta en la droga, en el dinero, en el sexo, pero puede ser en el trabajo, la fama, la belleza, la carrera, el prestigio, la profesión, el teléfono celular, las redes sociales o el internet. ¿Será que en algunos aspectos de nuestras vidas vamos tras lo fugaz y la frivolidad de la vida, como lo dice nuestra madre en su mensaje? ¿Cuántas energías hay escondidas en nuestra alma? Tal vez no tan evidentes o dramáticas como las de Conte, pero sí aspiraciones que a veces parecen lícitas y justas, anhelos escondidos que no se han despertado y no se han sacado a la luz. Valores que en muchas ocasiones son asfixiados por los comportamientos y presiones que vienen del mundo,
de la moda y de la secularización. Siempre tenemos un deseo de felicidad, anhelos para llenar nuestros vacíos. Por lo general estos deseos o anhelos son vehementes. Queremos que sean inmediatos y son insaciables. Ese deseo o anhelo es el anhelo que todos tenemos del cielo y que llevamos inscrito desde nuestro origen, desde la misma creación. En el mundo llenamos ese vacío con cosas que aparentemente nos dan felicidad y se vuelven el centro de nuestra vida, pero no nos satisfacen porque les damos el lugar que le corresponde a Dios. Una de esas cosas son los ídolos. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión, es la imagen sin reflejo de la realidad que llega a ser una fijación, un espejismo, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades y por tanto se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que allí está la felicidad. El Papa Francisco nos dice que el ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos y que el ídolo en realidad es una proyección de uno mismo en objetos o en proyectos. No veo el objeto en sí mismo, sino que percibo el automóvil, el teléfono inteligente, el alcohol, la droga, ese rol, ese protagonismo u otras cosas como un medio para realizarme y responder a mis necesidades esenciales. Como en la historia de Conte, lo busco, hablo de eso, pienso en eso, y la idea de poseer ese objeto o realizar ese proyecto, llegar a esa posición, parece una forma maravillosa de alcanzar la felicidad. Una torre para alcanzar el cielo y todo se vuelve funcional para ese objetivo. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, primitivos o no. Es una tentación constante en la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios, es ir tras lo fugaz, la frivolidad de la vida, como lo insiste la Virgen. También nos dice el Papa Francisco que los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la vida propia con tal de alcanzarlos. Se anteponen el dinero, la fama, el éxito, a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida entera. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. Decía lo siguiente San Juan Pablo II: el gran peligro para la sociedad de familia es una sociedad cuyos ídolos son el placer, las comodidades y la independencia. Está en el hecho de que los hombres cierran el corazón y se vuelven egoístas. Es decir, si algo se vuelve absoluto e intocable, entonces ese algo es más importante que la familia, los amigos y mi prójimo. Y como lo manifiesta San Juan Pablo II, el apego a un objeto o a una idea nos hace ciegos al amor. El apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses dice: den muerte pues a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. La invitación de hoy, por tanto, es a descubrir cuáles son nuestros anhelos del corazón y cómo llenamos esos anhelos reconociendo nuestras propias idolatrías, pequeñas o grandes, que a veces pueden ser una idolatría a nosotros mismos, en el fondo la vanagloria. Aceptémonos como hombres y mujeres frágiles, pobres, necesitados, que también tenemos hambre de Dios. Este es un inicio de la gracia que nos pone en el camino del amor. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día. No tengas miedo, estoy contigo. María, Reina. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande
de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Nuestra Señora de la Paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. La peregrina de la paz recorre nuestros caminos. Abrámosle el corazón. Hoy en el Colegio Benedictino Envigado, Antioquia. Mañana en el Monasterio de la Visitación, también en Envigado. Contigo por el camino, Santa María va. Día muy especial hoy, primer sábado de mes, para estar confesados, para estar recibiendo la Santa Eucaristía, para rezar el Santo Rosario. Celebramos mañana un día no muy importante, no el más importante, sino el definitivamente importante. Cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía, esta sí es la centralidad de nuestra fe. Cristo resucitado se nos quedó en la Eucaristía. Recordemos, la primera procesión del Corpus Christi la presidió la Santísima Virgen María. Porque una vez que ella recibe el anuncio de la encarnación, empieza a gestarse en su vientre ese Jesucristo, ella se fue rápidamente a Incarén, donde estaba su prima Isabel. Eso fue la primera procesión de Corpus. Transportaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie lo sabía, ella lo sabía, pero fue la primera procesión. Dejemos que Camilo Gálvez nos hable de este hermoso misterio y su relación con la Santísima Virgen María. Así es, tal cual, Orlando. Muchas gracias. Esto es en lenguaje, en palabras humanas, nos quedamos cortos para hablar de las grandezas de la Santísima Virgen y en esto que se refiere a ella como mujer eucarística, que bien quiso resaltar de manera especial San Juan Pablo II en los misterios luminosos, ¿no? Institutio Eucaristía, ¿no? La institución de la Eucaristía. Algo que decías tú ahora de la importancia de las procesiones, de la consideración y la importancia que se tenía para con el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en la Edad Media. En prácticamente todos los pueblos en la época, reinos de lo que hoy conocemos como Europa, civilización cristiana de Occidente, cuando la procesión del cuerpo de Cristo, oído, no solamente en una solemnidad de Corpus Christi, sino, por ejemplo, a la hora de llevar el viático a un moribundo, si un condenado a muerte se cruzaba con la procesión del Corpus Christi o con el sacerdote que llevaba el viático, la pena de muerte se le conmutaba al reo en honor a la presencia real del cuerpo, sangre, alma, divinidad que se había cruzado con él. Eso no es tenerle consideración a la fiesta. O sea, era otra manera de ver la vida, de vivir la vida y de gozar auténtica y verdaderamente la vida. Tenía profundidad el hecho de que la Eucaristía tiene un papel primordial en la vida de la Iglesia y en nuestra vida particular. Y a partir de eso, yo me remito entonces al inicio de la vida pública, cuando en las bodas de Caná, nuestro Señor invitado junto con la Santísima Virgen, ahí ya no se hace ninguna referencia a San José, llega la Santísima Virgen, esa fiesta judía de varios días, donde había que atender de la mejor manera a todos los invitados. Estaba Nuestra Señora, por lo tanto era una familia cercana a la Santísima Virgen, conocía al Mesías, conocía a nuestro Señor, y se dan unas condiciones muy providenciales en la fiesta, en esas bodas de Caná, cuando se acaba el vino, y que se acabara el vino en una fiesta de esas, Orlando, era una cosa, terrible. El vino, hoy en día tenemos Coca-Cola, soda, no sé qué tipo de bebidas energéticas, todo lo que usted quiera, etcétera, agua inclusive.
era valoradísimo el vino en una celebración, en un acontecimiento, digamos, presacramental dentro del pueblo judío. Se acabó el vino. Entonces, Nuestra Señora se acerca a nuestro Señor y le dice, se acabó el vino. Miren la manera de Nuestra Señora de hacer el pedido. Una manera indirecta, pero le deja todo sobre la mesa a nuestro Señor. O sea, se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué responde nuestro Señor? Mujer, no ha llegado la hora. ¿Por qué esa respuesta de nuestro Señor a la Santísima Virgen? Porque la Santísima Virgen, Orlando, encontró el momento propicio. ¿Para qué? Para sugerir a nuestro Señor la celebración de la Eucaristía. Porque el anhelo que Nuestra Señora tenía de recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en las especies eucarísticas era una cosa... Y esto lo desenvuelven también algunos autores mariológicos de una manera muy linda. Era una ansia, un deseo que tenía la Santísima Virgen de comulgar, porque muy seguramente en esos 30 años de vida íntima, nuestro Señor había revelado a la Santísima Virgen el hecho de que se iba a hacer cuerpo, sangre, se iba a hacer realmente presente en las especies eucarísticas. Y nuestra Señora quería que fuera ya, porque era el deseo de Nuestra Señora volver a tener esa experiencia en un grado diferente, guardadas las infinitas proporciones y todo lo que la doctrina nos enseña, de lo que había sido esa primera procesión que tú decías de Corpus Christi, cuando la Santísima Virgen se va a visitar a su prima Santa Isabel. Ella quería tener a nuestro Señor, quería recibir la Eucaristía. Por eso es que nuestro Señor, miren esto, es que es lo curioso del pasaje evangélico. Nuestro Señor le dice, no ha llegado la hora. Muy bien. Sin embargo, después le dice Nuestra Señora, hagan lo que Él les diga. O sea, nuestro Señor dice que no va a hacer el milagro y lo hace. Es porque el milagro que Él hizo no era el que ella quería que Él hiciera. ¿Me entienden? O sea, con la primera sugerencia de la Santísima Virgen, se acabó el vino. Claro, teniendo presente las especies eucarísticas. Misa, celebración de la última cena, Santa Misa. Nuestro Señor le responde, no ha llegado la hora, ¿no? Y después Nuestra Señora le dice a nuestro Señor, le dice al maitre y a los al maestresala de los que estaban ahí, hagan lo que Él les diga. Y nuestro Señor transmuta el agua en vino en las bodas de Caná. O sea, nuestro Señor hace un milagro que la Santísima Virgen no esperaba, pero que terminó haciendo como para organizar la situación naturalmente hablando, pero no llegando hasta donde la Santísima Virgen quería llegar. ¿Por qué? Porque si hay una manera para nosotros prepararnos con entusiasmo, con amor para recibir la Eucaristía, es pidiendo a la Santísima Virgen que asuma nuestro corazón y disponga todas las cosas, así como su corazón, guardadas las debidas proporciones, así como su corazón clamaba, apelaba, tenía una especie de, ¿qué digo yo? Angustia, pongamos entre comillas, un deseo impresionante de recibir a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa primera manifestación espectacular de la Santísima Virgen de amor a la Eucaristía. Y después nos vamos entonces a la última cena, que la Virgen María esperaba que eso se diera más rápido, pero fueron 3 años. Y llegó cuando tenía que llegar, que era el momento justo antes, terminando lo que nosotros vivimos de Cuaresma y comenzando el tríodo pascual, llega la institución de la Sagrada Eucaristía. Pero es que ese Jueves Santo, queridos oyentes, no solamente celebramos la institución de la Eucaristía, no, celebramos también la institución del sacerdocio. Y celebramos también la primera comunión de la Santísima Virgen, de los apóstoles y los discípulos y santas mujeres que estaban ahí. O sea, la Santísima Virgen hizo su primera comunión en la última cena. Primera comunión en especies eucarísticas, ¿no? Porque ya había tenido 9 meses en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dentro de ella estuvo esa divinidad. La segunda persona y las dos naturalezas estuvieron en el vientre de la Santísima Virgen. Ahora bien, ¿qué pasa después de esa primera comunión, Orlando? Bueno, Nuestra Señora queda entusiasmadísima. Si la palabra entusiasmado aquí estuviera, nuestro compañero Ramón nos daría propiamente la etimología, pero entusiasmado es eso, es lleno de Dios, lleno de vida. Nuestra Señora queda entusiasmadísima en el momento en que recibe la Eucaristía, pero esa Eucaristía no tiene el mismo destino que tiene la Eucaristía entre nosotros. Que digamos que la Iglesia recomienda unos 5, 10 minutos de acción de gracias porque las especies están
Digamos, mientras las especies se mantienen, la presencia se mantiene. ¿Está bien? Eso digamos que es la doctrina oficial al respecto de la Eucaristía. Pero en la Santísima Virgen se mantuvo incorrupta la Eucaristía. Por lo tanto, cuando hablamos de la comunión de la Santísima Virgen, la Santísima Virgen comulgó una primera vez, su primera comunión, y en ella se mantiene de manera perenne la Eucaristía. Nuestra Señora es un sagrario vivo. La permanencia eucarística se hace una realidad en la Santísima Virgen desde el primer momento de la concepción. ¿Qué pasa desde la primera comunión? Ahora, ¿qué pasa cuando Nuestra Señora participó de la primera misa que celebró un apóstol? No sé si le habrá tocado San Pedro. Muy seguramente San Juan, siendo el hijo, digamos, al cual había sido consagrada Nuestra Señora, entregada. Él quiso darle una preeminencia a San Pedro, y San Pedro, siendo el primer papa, suponemos, de eso no tenemos noción histórica, debe haber celebrado la primera misa, solemnemente. Cuando Nuestra Señora comulgó en esa misa de San Pedro, esa comunión, esa segunda comunión que recibió la Santísima Virgen, ¿qué sucedió en el cuerpo de la Virgen María? Ella tiene permanencia eucarística, entonces se renueva la presencia eucarística sin perder la presencia eucarística. Eso es una cosa impresionante. Y un misterio que lo dejo aquí de tarea para todos nuestros oyentes: ¿qué pasó con esa presencia eucarística cuando la Santísima Virgen llegó a la eternidad? En la eternidad no vamos a tener misa, pero está la presencia eucarística en el vientre de la Santísima Virgen, queda como tarea. Pero hacemos un paréntesis para terminar los comentarios al respecto de la Santísima Virgen. Y es cómo vive Nuestra Señora esa primera comunión el Jueves Santo, cómo vive el Viernes Santo, cómo vive el Sábado Santo, y cómo vive la tarde-noche del Sábado Santo, que es el momento de la resurrección, ¿no? Porque es al tercer día, no a los 3 días. Y el tercer día para los judíos va comenzando el sábado a las 6 de la tarde, en el contexto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Nuestra Señora recibe la Eucaristía, primera comunión, listo. ¿Qué pasa con nuestro Señor? Es entregado por Judas y comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Salen del cenáculo cantando salmos y Nuestra Señora dentro de sí, oído, ella no tiene una Eucaristía ahí muerta, inerte, no. Lo que vive nuestro Señor Jesucristo se transmite y repercute de alguna manera. Oído, no voy a ir al detalle porque no sabría explicarlo y la doctrina no lo ha hecho hasta el momento, hasta donde yo conozco. Pero lo que vivía, sentía y manifestaba nuestro Señor Jesucristo en su vida, después de esa primera comunión, la Santísima Virgen lo recibía, repercutía en el vientre de Nuestra Señora. Eso es una cosa impresionante. Entonces la pasión de nuestro Señor, ese momento perturbador en la vida de nuestro Señor, en que nuestro Señor dice: aparta de mí este cáliz. Cuando Él dice aparta de mí este cáliz, imaginemos el dolor, la angustia, la soledad que siente nuestro Señor. La Santísima Virgen está viviendo dentro de sí toda esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Iglesia se atreve a llamar, en el buen sentido de la palabra, a Nuestra Señora como corredentora, porque acompaña la redención de tal manera que está sintiendo dentro de sí los dolores, las angustias y la pasión de nuestro Señor. Y ahí no queda. Viene la flagelación, viene el insulto de Anás y Caifás, los improperios que recibe del pueblo, el desprecio que recibe de Poncio Pilato, la indiferencia y la hipocresía de Poncio Pilato. Todo eso Nuestra Señora lo va sintiendo dentro de sí. Ella sigue a cierta distancia, en presencia real, los acontecimientos, pero en su vientre, con la presencia eucarística, está viviendo esa realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y llega el momento auge de la entrega de nuestro Señor por todos y cada uno de nosotros. En la cruz nuestro Señor es levantado y en algún momento dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono lo siente Nuestra Señora en su corazón. Lo siente en la Eucaristía que está presente en ella. Cuerpo, sangre, alma y divinidad dentro de la Santísima Virgen. Y después, todo está consumado. La muerte de nuestro Señor, Orlando, queridos oyentes, la muerte de nuestro Señor se siente adentro, en lo más interior de la Santísima Virgen. Y después, la gracia y la gloria de la resurrección. En María, como mujer eucarística, se vive plenamente lo que tiene que ver con la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Orlando, pidamos a la Santísima Virgen que esa presencia eucarística, ese amor eucarístico y esa entrega devotada, ardorosa y
imperturbable a la Eucaristía, la Santísima Virgen la comunique a todos y cada uno de nosotros. Y al final de nuestro programa, permítasenos insistir en lo siguiente. Estamos a menos de un mes de la celebración del acontecimiento de Medjugorje. Cada año nos reunimos en el Colegio San José de las Vegas a celebrar este acontecimiento, lo más portentoso en materia de apariciones que ha ocurrido en los últimos tiempos, Nuestra Señora en Medjugorje. Es un día especial para la adoración al Santísimo Sacramento del altar y para las confesiones, porque la característica de Medjugorje es precisamente el sacramento de la confesión. Y por ello, en estas reuniones, pues van muchos sacerdotes a la confesión. No olvidemos asistir. Ya cerca de 100 personas han encargado su cupo, no se queden sin el cupo. Llamarse a ABA Comunicaciones Pastorales. 604-479-5079. 604-479-5079. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios te da.